Hola, estamos en la unidad de la línea recta en el plano. En este episodio hablaremos de triángulos. Mi nombre es Daniel Cabarcas, bienvenidos. El triángulo es una figura con la cual estamos familiarizados posiblemente desde antes del colegio. En esta unidad lo vamos a ver con la óptica de la geometría vectorial. Esto nos va a permitir demostrar algunos resultados con cierta facilidad acerca de triángulos, conocerlos un poco más en profundidad. La primera tarea que nos enfrentamos es cómo definirlo. Una manera de definirlo es utilizando el concepto de semiplano y la orientación venido definiendo de parejas ordenadas. Por ejemplo, notemos que en este triángulo el punto C está orientado positivamente con respecto a la pareja AB, lo que quiere decir que el punto C está en el semiplano que se encuentra a la izquierda de la pareja ordenada AB o de la recta generada por AB. Asimismo, el punto A está orientado positivamente con respecto a la pareja BC. Se encuentra en el semiplano que está a la izquierda de la recta generada por BC. Igual, el punto B está orientado positivamente con respecto a la pareja CA. Si combinamos la información de los tres semiplanos, notamos que el triángulo es precisamente esa región que se encuentra en los tres semiplanos. Es la intersección de esos tres semiplanos. El semiplano a la izquierda de la recta generada por AB, el semiplano a la izquierda de la recta generada por BC y el semiplano a la izquierda de la recta generada por CA. Comencemos definiendo cuando una terna ordenada está positivamente ordenada. Una terna ordenada de puntos, diremos ABC, diremos que es positivamente ordenada si el punto C está orientado positivamente con respecto a la pareja AB. Es decir, diremos que es positivamente ordenada cuando el punto C, el tercero de la terna, pertenece al semiplano que se encuentra a la izquierda de la recta generada por AB. Recordemos que una forma de verificar esto es calculando este producto punto B menos A perpendicular producto punto C menos A y verificar que ese producto sea estrictamente mayor que 0. Ahora sí, sea ABC una terna ordenada de puntos positivamente, el triángulo ABC, que lo denotaremos con este símbolo, es el conjunto de puntos que se encuentra en el semiplano que está a la izquierda de la recta generada por AB, a la izquierda del semiplano generado por la recta BC y a la izquierda del semiplano generado por la recta CA. Recordemos que cuando colocamos esta barra sobre el semiplano estamos incluyendo la recta, de manera que en el triángulo estamos incluyendo los lados del triángulo, los segmentos que van de AB
de B a C y de C a A. Entonces, el triángulo es la intersección de esos tres semiplanos. Los segmentos AB, BC y CA los llamamos los lados del triángulo. Los puntos A, B y C los llamamos vértices del triángulo. Los ángulos BAC, ACB y CBA son llamados interiores, ángulos interiores del triángulo. Los otros, los ángulos CAB, ABC y BCA son llamados ángulos exteriores. El interior del triángulo es el triángulo quitándole los lados. Y el exterior del triángulo es todo R2 quitándole el triángulo. Llamaremos a un triángulo isósceles si dos de sus ángulos interiores son congruentes. Si todos los ángulos del triángulo son congruentes, diremos que el triángulo es equilátero. Y si uno de los ángulos es recto, diremos que el triángulo es un triángulo rectángulo. Noten que aquí en una diapositiva hemos definido todo lo básico de lo que es un triángulo utilizando geometría vectorial y los conceptos que ya hemos desarrollado. Recordemos que en un episodio anterior definimos un conjunto convexo como aquellos en los que cualesquiera, si uno toma dos puntos en el conjunto, el segmento siempre está dentro del conjunto. Desde esa óptica, un triángulo es un conjunto convexo, pero además es un conjunto convexo muy especial. Vamos a ver al triángulo como un conjunto convexo, sea A, B, C una terna ordenada positivamente. Un punto X pertenece al triángulo ABC sí, solo si X es una combinación lineal convexa de los vértices A, B y C. De cierta manera, un triángulo es el equivalente a un segmento, pero ahora en dos dimensiones. La demostración de este teorema nos ayuda a ilustrar cómo utilizar esa definición de triángulo. Veamos una de las dos implicaciones. Veamos que si X es combinación lineal convexa de A, B y C, entonces X pertenece al triángulo ABC. Supongamos entonces que X es combinación lineal convexa. Entonces existen escalares C1, C2 y C3 en el intervalo 0,1, tales que X es igual a C1A más C2B más C3C, y donde la suma de estos escalares da 1. Lo que queremos mostrar es que X pertenece al semiplano positivo, semiplano que está a la izquierda de la recta generada por AB. Si alguno de los escalares es 0, entonces X está en uno de los lados del triángulo y por tanto pertenece al triángulo. Entonces allí no había nada que probar. Ahora, supongamos que no. Supongamos que los tres escalares son diferentes de 0. Los tres serían positivos. Entonces, notemos que X menos A se puede escribir de la siguiente manera. Si restamos A ambos lados de esta igualdad, nos queda C1A menos A. Sacando factor común A, nos queda C1 menos 1A. C1 menos 1A más C2B más C3C. Multiplicamos A adentro, C1 menos 1. Pero antes de multiplicar adentro,
Notemos que C1 menos 1 es igual a menos C2 menos C3. Y multiplicamos adentro para obtener menos C2A menos C3A. Y sacamos factor, agrupamos por los escalares. Entonces nos queda C2 multiplicando a B menos A más C3 multiplicando a C menos A. Además, notemos que como la terna ABC es ordenada positivamente, entonces este producto punto es mayor que 0. Y recordemos que a lo que queremos llegar es a que X está en el semiplano a la izquierda de la recta generada por AB. Es decir, queremos probar que B menos A perpendicular producto punto X menos A es mayor que 0. Cuando hacemos ese producto punto, utilizando y reemplazamos X menos A, fórmula que tenemos para X menos A obtenida arriba, obtenemos lo siguiente. Aquí ya está organizada, pero entonces sería B menos A perpendicular por C2 B menos A. El C2 sale hasta afuera y nos queda B menos A perpendicular por B menos A. Y en el otro término nos queda B menos A perpendicular por C3 C menos A. El C3 sale y nos queda B menos A perpendicular producto punto C menos A. Notemos que este primer término da 0 porque B menos A perpendicular es ortogonal a B menos A. Y lo único que nos queda es C3 por B menos A perpendicular por C menos A. Pero ya acabamos de ver que como la terna ABC es ordenada positivamente, entonces ese producto punto es mayor que 0 y por tanto este es mayor que 0. Y ahí se sigue que X pertenece al semiplano que está a la izquierda de la recta generada por AB. Se puede hacer análogamente la demostración de que X también está en L sub BC más y L sub CA más. Y de ahí se concluye que X, al pertenecer a estos tres semiplanos, pertenece al triángulo ABC. Hay algunas otras definiciones asociadas a un triángulo que también son importantes. Vamos a definir algunas rectas determinadas por el triángulo. Una mediana es una recta que pasa por un vértice y por el lado opuesto, y por el punto medio del lado opuesto. Por ejemplo, en esta figura, la recta que pasa por el vértice C y por el punto medio entre A y B, que llamamos M. Naturalmente, un triángulo tiene tres medianas: la mediana que pasa por C, la mediana que pasa por B y la mediana que pasa por A. Una bisectriz de un triángulo es una bisectriz de alguno de los ángulos internos. Por ejemplo, en este caso, esta es la bisectriz del ángulo ACB. Y de nuevo, cada triángulo tiene tres bisectrices. Una mediatriz de un triángulo es una recta que es mediatriz de un lado del triángulo. Recordemos que una mediatriz de un segmento es una recta que pasa por el punto medio y es perpendicular al segmento. En este caso tenemos una recta que pasa por el punto medio M entre A y B y que es perpendicular a la recta generada por AB. De nuevo, cada triángulo determina tres mediatrices. Finalmente, una altura de un triángulo es una recta que pasa por un vértice y es perpendicular al lado opuesto de dicho vértice.
Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una recta que pasa por el punto C y que es ortogonal, es perpendicular a la recta generada por AB. De nuevo, cada triángulo determina 3 alturas. ¿Cuál es el centro de un triángulo? Hay diferentes perspectivas para esto. Por ejemplo, desde el punto de vista de las medianas de un triángulo se intersectan en un único punto llamado baricentro, y este se puede escribir como un tercio de A más B más C. Notemos, por lo que vimos ahorita, que esta es una combinación lineal convexa, entonces el baricentro está dentro del triángulo. Veamos una posible demostración de este resultado. Sean D, E y F los puntos medios de cada uno de los lados, A, B, B, C, C, A respectivamente. Ahora, escogamos un punto muy particular de la mediana CD. Escogamos el punto tal que su distancia a C es el doble de su distancia a D. En un episodio anterior vimos que esto se puede escribir como una combinación lineal convexa de los extremos C y D, como 2/3 de D más 1/3 de C. Ahora, D es el punto medio entre A y B, entonces D se puede escribir como un medio de A más B. Si multiplicamos adentro, 2/3 por un medio nos da 1/3 y nos queda 1/3 de A más 1/3 de B más 1/3 de C, es decir, 1/3 de A más B más C. Es decir, ese punto G que escogimos de esa manera en la mediana CD se puede escribir como 1/3 de A más B más C. Ahora, exactamente lo mismo podemos hacer con las otras medianas y encontrar exactamente la misma ecuación. Es decir, G pertenece a la mediana BF y G también pertenece a la mediana AE. Por consiguiente, como G pertenece a las 3 medianas, entonces G es el punto donde se intersectan estas 3 medianas. Ahora es el turno de las bisectrices. Resulta que las 3 bisectrices de un triángulo también se intersectan en un único punto, al que llamamos incentro. Y esta proposición nos dice cómo encontrarlo. El incentro Q es igual a 1 sobre L por la magnitud de C menos B por A, más la magnitud de A menos C por B, más la magnitud de B menos A por C, donde L es el perímetro del triángulo, es decir, la suma de las longitudes de los lados. Quiero mostrarles la idea de esta demostración sin entrar en todo el detalle. La clave es recordar que en la unidad anterior vimos que si el ángulo X o Y está orientado positivamente, entonces un medio de X sobre la magnitud de X más Y sobre la magnitud de Y biseca ese ángulo, al ángulo X o Y, es decir, está en su bisectriz. Utilizando esta idea, podemos construir un punto en la bisectriz del ángulo BAC, sabiendo que BAC es un ángulo orientado positivamente, entonces el punto A más un medio de B menos A sobre la magnitud de B menos A más C menos A sobre la magnitud de C menos A es un punto en
su bisectriz. Utilizando ese punto y el punto A, podemos encontrar una ecuación vectorial para la bisectriz que pasa por A. Lo mismo podemos hacer para cualquier otra bisectriz. Igualando ecuaciones de dos bisectrices, ecuaciones vectoriales, podemos encontrar ese punto de intersección, hallando los escalares correspondientes. Una vez uno tiene el punto y muestra que en efecto tiene la ecuación que se muestra en la proposición, no es suficiente todavía, porque lo que dice la proposición es que este es el punto de intersección entre las tres bisectrices. Entonces, al final, hay que verificar que dicho punto también pertenece a la tercera bisectriz. Hay una propiedad importante del incentro que quiero ilustrar en este ejemplo. Aquí está un triángulo y sus tres bisectrices que se intersectan en un único punto que llamamos Q. Concentrémonos en una de las tres bisectrices, la que pasa por A, y tracemos un segmento entre Q y la proyección de Q sobre la recta generada por AB. Hagamos lo mismo hacia la recta generada por CA. Trazamos un segmento entre Q y la proyección de Q sobre la recta generada por CA. Ahora, notemos algo acerca de esos dos triángulos. Concentrémonos en los triángulos, la proyección de Q sobre AB, QA, y este otro triángulo, AQ, y la proyección de Q sobre CA. Notemos que ambos son triángulos rectángulos, pues tienen un ángulo recto, y notemos que comparten la hipotenusa. De manera que, además, también tienen este ángulo igual, por ser esta una bisectriz de ese ángulo. Estos dos ángulos son iguales, de manera que el seno de este ángulo es igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa, y el seno de este ángulo también es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Como la hipotenusa es la misma y el seno es el mismo, entonces la longitud del cateto opuesto coincide. Es decir, este segmento y este segmento miden exactamente lo mismo. Lo mismo podemos hacer con la distancia de Q hacia la recta generada por BC. Si miramos la bisectriz que pasa por el punto C, por ejemplo, y podemos concluir que la distancia de Q a la proyección de Q sobre AB es igual a la longitud de Q menos la proyección de Q sobre CA, igual a la distancia de Q a la proyección de Q sobre el segmento BC. Es decir, la distancia de Q a cada uno de los lados es la misma. Y por tanto, si trazamos una circunferencia con centro en Q y con ese radio, esa circunferencia queda completamente dentro del triángulo
toca a los lados en un único punto. Dicho de otra manera, el incentro es equidistante de los lados del triángulo y es el centro de una circunferencia en el interior del triángulo tangente a sus lados. Ahora pasemos al circuncentro. El circuncentro es el punto donde se intersectan las tres mediatrices del triángulo. Y aquí damos una fórmula para encontrarlo. Se puede mostrar que en efecto en ese punto se intersectan las tres mediatrices. De nuevo, la geometría vectorial nos da una herramienta para probar de manera relativamente fácil un resultado como este. La idea de la demostración es la siguiente. Una ecuación vectorial para la mediatriz del segmento la mediatriz del segmento AB es la siguiente. Entonces, como lo que queremos es una mediatriz, ella pasa por el punto medio del segmento. El punto medio es un medio de A más B. Y un vector director para la mediatriz puede ser el perpendicular de B menos A. Como B menos A va en la dirección del segmento, el perpendicular es ortogonal a la mediatriz. Entonces, esta es una ecuación vectorial paramétrica para esa mediatriz del segmento AB. De manera similar, podemos encontrar mediatrices para los otros segmentos del triángulo, para los otros lados del triángulo, y podemos igualar dos de estas ecuaciones para encontrar su punto de intersección. Y ese punto de intersección uno puede manipularlo algebraicamente para que en efecto tenga esta forma y luego verificar que dicho punto también pertenece a la tercera mediatriz. Los detalles de estas demostraciones los pueden ver en las notas de clase del profesor Diego Mejía. El circuncentro también tiene una propiedad interesante. Aquí tenemos trazados dos de las mediatrices, la que pasa por el punto medio de BC y la que pasa por el punto medio de AB. Y este M es el circuncentro. Ahora, si trazamos un segmento de MAB y otro segmento de MAC, notemos que los triángulos que se forman triángulos BEM y MEC. Estos dos triángulos son triángulos rectángulos, comparten uno de los catetos y además como E es el punto medio entre B y C, entonces el otro cateto también coincide. Y por Pitágoras, las hipotenusas tienen que ser iguales, es decir, la distancia de M a B es igual a la distancia de M a C. Uno puede hacer algo similar con la distancia de M a A y se concluye que la distancia de M a A es igual a la distancia de M a B igual a la distancia de M a C. Se sigue que M, el circuncentro, es el centro de una circunferencia que pasa por los tres puntos A, B y C. El circuncentro es el centro de la circunferencia que pasa por los vértices del triángulo. Finalmente, las alturas también se intersectan en un único punto, al que llamamos ortocentro. Y aquí está una ecuación para calcularlo. La demostración es similar a las otras demostraciones,
encontramos ecuaciones vectoriales para las alturas, las intersectamos y verificamos que pertenece al tercer punto, a la tercera altura. Ahora, otro resultado que se puede probar es el siguiente: sea ABC una terna ordenada positivamente y sean G el baricentro, M el circuncentro y H el ortocentro del triángulo. Entonces, G, el baricentro, se puede escribir como una combinación lineal convexa de el circuncentro M y el ortocentro H. Precisamente G es igual a 2/3 de M más 1/3 de H. Al ser una combinación lineal convexa, ¿qué nos dice acerca de la posición entre G, M y H? Pues nos dice que G está en el segmento MH. En particular, el baricentro, el circuncentro y el ortocentro son colineales. Y a esa recta que pasa por ellos se le llama recta de Euler. Con esto terminamos este episodio y en el próximo episodio hablaremos de círculos y circunferencias.